Nuevamente, que Dios le bendiga en esta mañana. Damos gracias a nuestro Dios que nos ha permitido tener en el día de hoy nuestro último servicio del año. Último servicio del año 2020. A lo mejor en algún momento del año pensábamos que no íbamos a llegar a diciembre. Pero estamos aquí, el Señor nos ha ayudado. Amén. El Señor ha hecho lo que ha hecho. Yo dije ahorita, cuando estaba dando la bienvenida, que el Señor ha hecho lo que ha querido este año, con su iglesia y con el mundo. Pastor, que eso no proviene de Dios, que eso proviene del diablo. Pastor, que eso es una disciplina de Dios para con el pecado de este mundo. Sea lo que sea que usted interprete que haya sido todo esto que estamos viviendo y que todavía no hemos acabado de vivir, aparentemente. ¿Verdad? En este año, usted puede tener por seguro que no ha escapado al conocimiento y a la soberanía de Dios. Usted puede escribirlo, no ha escapado a su soberanía y a su conocimiento. Sabemos que Dios tiene un propósito de gloria para su nombre y no tiene un propósito de destrucción para su pueblo. Amén. Tiene un propósito de bendición para su pueblo, pero tiene un propósito para su gloria, un propósito que redundará al final en la gloria de su nombre. Para que lleguemos a ese día, muchas cosas habrán de ocurrir aún. Entre ellas, mucha tribulación, dice la palabra de Dios. Mucha tribulación, dice la palabra de Dios. Entre ellas, pestes, enfermedades, dolencias, terremotos, males en medio de los hombres y en medio de este mundo. Tribulación y angustia. Y en algún momento de la historia, en el calendario escatológico de nuestro Dios, tribulación como nunca se ha visto jamás. En algún momento, mi amado hermano. Pastor, pero es que nunca se ha visto esto. Claro que sí, han habido pandemias antes ya. Y han habido muertes mucho más impactantes que esta. Que los medios de información, la globalización de la información antes no existía. Y para usted enterarse de lo que ocurrió en Europa en el siglo XVIII, tenía que esperar, no sé qué, un barco, un tren, una cosa así, ¿verdad? Una señal de humo. Ahora no, ahora usted tose aquí, ¿verdad? Y en Dubái lo saben inmediatamente que usted tosió. Entonces, a pesar de todo lo que hemos vivido, mi amado hermano y hermana, en este año, persona que nos sintoniza a través de los canales virtuales, nosotros sabemos que tenemos un Dios soberano, sabemos que Él tiene un propósito para su gloria, eso sabemos. Y todo lo que Él nos ha permitido vivir en este año, de alguna manera, ha redundado para ese propósito de gloria. Para ese propósito de gloria. Usted y yo lo que tenemos, de alguna manera, es que discernir cuánto usted como iglesia, a este punto del año, cuánto usted como iglesia de Cristo, que se llama ser, cuánto usted ha crecido en este año en medio de las aflicciones y cuánta gloria le ha dado a Cristo en medio de este escenario. Si usted reflexiona y en cambio usted se encuentra a usted mismo amedrentado, atemorizado, con un espíritu de cobardía que no nos ha dado Dios, amén. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Si usted reflexiona y se encuentra a usted alejado, apático de las cosas del Señor en este tiempo. Entonces yo creo que este es un mensaje en el que en esta mañana nosotros tendremos la oportunidad de reconocer lo que Dios nos ha revelado. Mire, cuando estamos en medio de un escenario, ¿verdad?, que nos llena de incertidumbre, como lo es estos días previos al 2021, porque usted sabe cómo son las redes ahora, ¿verdad? La cantidad
de bromas, a manera de memes que se han generado acerca del 2021. Y uno por ahí hace pocos días, que era como un tsunami, una ola grande y amedrentadora. 2020 decía. Pero más atrás venía otra, mucho más fea y mucho más grande. 2021. La gente se ha encargado de hacer todo esto. Pero cierto es que cuando usted está delante de un escenario en el que usted no tiene muchas pistas para discernir lo que tenemos delante. Mire, a esta altura del año nosotros ya teníamos planificado, ministerialmente hablando, lo que iba a ser el año próximo. ¿Usted me entiende? Y usted sabe que nosotros diseñábamos y compartíamos con la iglesia un calendario ministerial de actividades. Y no es que no lo vayamos a hacer, pero tenemos muchas incertidumbres. Tenemos muchas más incertidumbres que antes. Y a lo mejor tenemos pocos criterios para sostener una visión de desarrollo ministerial el año que viene que sea rica, abundante en diferentes ministerios y operaciones ministeriales en los cuales los hermanos puedan servir, el cristiano pueda servir, el cristiano que pertenece a Iglesia Bautista Trinidad pueda servir en ellos. ¿No? Se nos hace difícil, es complejo nosotros establecer ese programa. El año 2021, mi amado, mire, parece un misterio. ¿Verdad que sí? Parece un misterio para nosotros. Es como que no tuviéramos esas certezas, esas firmezas. No es que antes contábamos con ellas, no es que nosotros conocíamos el tiempo y las sazones antes de esto. Pero sí teníamos un criterio más o menos organizado de lo que íbamos a hacer en materia ministerial, pero también en materia personal. Nos planificábamos, ¿verdad que sí? Ahora, mi amado hermano, dígame si usted está de acuerdo conmigo o no, tenemos pocos criterios para planificar. Estamos a la expectativa de qué cosas traerá el 2021. ¿Qué cosas traerá el 2021? Se cierne delante de nosotros el 2021 como un gran misterio, como un año lleno de dudas e incertidumbres. Pero déjeme decirle una cosa, mi hermano, y reitero, ese es nuestro propósito en esta mañana. Si usted, como yo, ha creído en la persona de Cristo Jesús como Señor y Salvador, usted y yo no tenemos razón alguna para estar en incertidumbre. ¿Amén? No tenemos razón alguna para estar en incertidumbre de cara al año que viene o a los años que vengan, que el Señor nos permita vivir. No tenemos razones para estar en incertidumbre. Porque el Dios soberano, el dueño de la historia, reveló para nosotros un misterio mucho mayor, de mayores dimensiones, un misterio mucho más profundo, un misterio mucho más insondable que el año 2021, y lo reveló a nosotros. El misterio que Dios reveló a nosotros para nuestra bendición eterna, para nuestra certidumbre y sosiego eterno, para nuestra paz eterna. Ese misterio que la palabra de Dios llama el misterio de la piedad. Ese misterio tiene un nombre, mi amado hermano, y ese nombre es Cristo Jesús. Ese nombre es Cristo. Y Dios reveló a Cristo Jesús, su Hijo amado, en quien tuvo complacencia. Lo reveló para nosotros, lo reveló para nuestros beneficios, lo reveló para su gloria, para completar el plan redentor de la historia, pero eso mismo representa nuestro beneficio eterno, mi amado hermano. De manera que, mire, no hay razón para que nosotros estemos en incertidumbre y atemorizados, porque no conocemos el año 2021, porque él es misterioso a nuestro entendimiento y no sabemos qué va a pasar. No, mire, mi hermano. Olvídese de eso. El Señor reveló un misterio aún mayor para nuestras vidas. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Cómo la revelación del misterio de la piedad representa para nosotros un firme cimiento, una firme promesa, una estable promesa para nosotros esperar el año 2021 apertrechados
con los principios de esa promesa. Alimentados en nuestras emociones y en nuestra razón y en nuestras emociones con esos principios bíblicos firmes que Dios ha revelado a través de este misterio de la piedad que la palabra de Dios nos revela en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Una gran porción. Otro gran 3:16 de la Biblia. 1 Timoteo 3:16. Allí vamos a leer esa porción que nos va a dar 6 aspectos particulares, que son evidencias, que son pistas suficientes de la revelación de ese misterio. Cada quien de nosotros que enfrenta un misterio, ¿qué es lo que inmediatamente busca? No es pistas para confirmar y resolver el misterio. Ninguno de nosotros ante un misterio, ¿verdad? Si tenemos iniciativa, si tenemos algo de iniciativa, quedamos, ¿verdad? Impávidos ante el misterio. No, buscamos pistas, buscamos evidencias para resolver ese misterio. Bueno, pues miren, no tenemos que ir a mucho lugar, sí tenemos que apreciar y valorar la revelación de las Escrituras en esta porción de la palabra que estudiaremos en esta mañana para que veamos las pistas, las evidencias históricas que el Señor ha declarado, ha revelado en su palabra con respecto al misterio de la piedad. Así que vamos a leer esa porción, mi amado hermano. Yo quisiera que usted se ponga de pie, el que pueda hacerlo, tome su palabra en la mano, lea conmigo esa porción, luego oramos y entonces usted toma asiento de nuevo al final. Amén. Vamos a orar luego de nosotros leer esta porción en 1 Timoteo 3:16. 1 Timoteo 3:16. Dice así, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba. Amén. Padre, gracias, porque tu palabra, oh Señor, es viva y es eficaz, y ella es cortante, oh Dios del cielo, y nos ayuda a discernir el valor de estas palabras y la aplicación de estas palabras para nuestras vidas. Oh Señor, no es una mera declaración. Estas evidencias del misterio de la piedad, oh Señor, estas evidencias, estas pistas reveladas por las Escrituras acerca del misterio de la piedad, nos dan hoy, oh Dios del cielo, suficientes garantías de que tú eres un Dios vivo, oh Dios del cielo. Que tú eres un Dios vivo y todopoderoso. Que tienes un propósito para nuestras vidas, para la vida de tu iglesia, para la vida del cuerpo de tu Hijo Jesucristo, que es tu iglesia. Tienes un propósito para nosotros. Oh Señor, no nos dejarás ni nos desampararás. Tu palabra es fiel. Y ya esas promesas de tu palabra son suficientes. Sin embargo, encontramos que tú nos das evidencias del misterio de la piedad. Gracias, oh Dios, por revelarnos tus propósitos. Gracias por esta porción de tu palabra. Ayúdanos a ser reconvenidos en esta mañana por estos principios, por estas verdades, oh Dios. Ayúdanos a ser animados por tu palabra, oh Señor. A que retornemos aquí a este lugar en el 2021 con ánimos renovados para exaltar tu nombre, oh Dios del cielo. Que estemos dispuestos a vencer, oh Dios, todo temor que se levante delante de nosotros, porque tú no nos has dado un espíritu de esa clase. Oh Señor, tú nos has dado un espíritu de poder, un espíritu de dominio propio, un espíritu de amor. Padre, ayuda a tu iglesia. Y en esta mañana háblanos por tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén. Tomamos asiento, mis hermanos, y vamos a
Vamos a acercarnos a esta porción en esta mañana, valorando, como ya he dicho, ¿verdad?, lo que Dios ha revelado. Es cierto que un misterio, una vez es revelado, ¿verdad?, ya deja de ser ¿qué cosa? Ya deja de ser un misterio, ¿verdad que sí? Un misterio, una vez revelado, una vez develadas todas sus características, ¿no?, ya deja de ser un misterio. Pero la palabra de Dios, de manera particular, nos muestra en esta porción, ¿verdad?, lo que ella llama un misterio, el misterio de la piedad. Y el misterio de la piedad, mi amado hermano, para nosotros es Cristo Jesús, pero no es un misterio que sigue oculto. La persona de Cristo nos fue revelada a nuestras vidas. Amén. La persona de Cristo nos fue revelada. Nos fue revelada por su palabra, nos fue revelada por la predicación de su palabra, pero sabemos que sobre todas las cosas nos fue revelada la persona de Cristo por la obra del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Es la obra del Espíritu Santo la que a través de su palabra nos revela al Hijo. Es la obra del Espíritu Santo la que a través de la predicación del Evangelio nos revela a Cristo. Pero es también esa obra del Espíritu Santo la que termina regenerando nuestro corazón. Nosotros no solamente nos quedamos al nivel del conocimiento, ¿verdad?, del conocimiento de la información. No somos solamente impactados cognitivamente con el mensaje y la información acerca de la persona de Cristo. No, mi amado. Usted y yo somos transformados en nuestros corazones por el mensaje acerca de la persona de Cristo Jesús. No solamente somos informados sobre Cristo, somos transformados por el mensaje de Cristo. Y esa es una verdad que es justamente la verdad que nos permite entender esta porción de su palabra en esta mañana, de la manera en que ha sido revelada. Cómo esta palabra nos muestra a Cristo. Cómo esta porción de su palabra, al margen de que es llamada un misterio, nos revela en todo su detalle a la persona de Cristo Jesús. El Señor Jesucristo no es un misterio para aquel que le ha recibido en su corazón, para aquel que ha creído en Él, le ha sido dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Te recuerda ese texto? ¿Verdad que sí? En Juan, capítulo 1, a todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Para aquellos que por medio de la fe hemos venido al conocimiento de Cristo y a la exaltación de la gloria de su nombre en nuestras vidas, día tras día, eso es lo que anhelamos. Eso es lo que anhelamos, eso es lo que buscamos, eso es lo que el cristiano tiene como objetivo de su vida. Para esa persona, Cristo no es un misterio. Cristo no es un misterio. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo en este momento es que el misterio de la piedad, el misterio que significa que la eternidad de Dios irrumpió en la temporalidad del hombre para llevar a cabo su plan redentor. Pero voy a decir de nuevo, mi amado hermano, Dios es eterno. Dios no tiene principio de días ni tiene final de días. ¿Amén? Dios es eterno. Y otra palabra que identifica esa naturaleza es su infinitud. Dios es infinito. Dios es eterno. Dios es infinito. Y es insondable. Su palabra nos dice que es insondable. Sus pensamientos, nadie los puede escudriñar. ¿Quién conocerá la mente de Cristo? Dice la palabra de Dios. Dios es eterno y es infinito. Y el misterio de la piedad radica justamente en esa característica incomprensible para el hombre natural acerca de que el Dios infinito tomó forma de siervo
y vino a compartir nuestra temporalidad, nuestra finitud, nuestra finitud. Ese Dios eterno, infinito, insondable, irrumpió en nuestra temporalidad, en nuestra finitud, a tal grado que la persona de Cristo Jesús dio muerte a causa del pecado del hombre. Y sus días en esta tierra estuvieron contados. Y el profeta dice más, ni siquiera su generación pudo ser contada, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, dice Isaías en el capítulo 53. De manera, mi amado hermano, que el misterio de la piedad que la palabra de Dios nos muestra aquí en esta porción debe ser capaz en esta mañana de ayudarnos a enfrentar el año que viene con certidumbre, con propósito, con firmeza, con entereza, con confianza. Una confianza depositada en ese que es el que personifica al misterio de la piedad que nos ha sido revelado. El misterio de la piedad que es la persona de Cristo Jesús. Suficiente. Revelado de manera suficiente por la palabra de Dios. Para sostener nuestra humanidad desde el día en que le creímos hasta el día en que Él se manifieste nuevamente en gloria. De manera, mi hermano, que ese Cristo Jesús revelado a través de este misterio no lo es tal para nuestra vida. La palabra de Dios dice, mostrándonos una declaración directa del propio Señor Jesucristo, que Él habitaría en nuestros corazones. ¿Amén? Que Él habitaría en nuestros corazones. El Señor Jesucristo hablando dijo, el que tiene mi palabra y la guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, mi Padre le amará. Y entonces vendremos y haremos morada con Él. ¿Sí o no? Yo lo voy a leer literalmente. Juan, capítulo 14. Dice el verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Hermanos, si el Señor Jesucristo toma la iniciativa de manifestarse a tu vida, entonces ya deja de ser un misterio para ti, para mí. ¿Amén? Para la mente y para el corazón de aquellos que son objeto de esa manifestación gloriosa y soberana, porque no soy yo que traigo a Cristo a mi vida, es Él que viene y me rescata. Amén. Es el que viene y me busca. ¿Quién de nosotros estaba buscando a Dios cuando nosotros vinimos a los pies de Cristo? Dios soberanamente extendió su brazo en Cristo Jesús y nos rescató. ¿Amén? Eso es lo que sucede. Y eso es lo que sigue sucediendo. Esa es la obra del Espíritu de Dios a través de la predicación de su palabra. Lo vamos a ver dentro de un rato, porque este misterio de la piedad que Pablo declara allí, ¿verdad? A Timoteo, contiene de manera práctica esa evidencia, esa pista particular, para que nosotros entendamos el misterio de la piedad. De manera que lo que la palabra de Dios nos habla acerca de un misterio es esa manera revelada por las Escrituras sobre cómo la eternidad de Dios irrumpe en la temporalidad del hombre, pero que trasciende y apunta nuevamente hacia el ámbito de su gloria. Ese misterio, mi amado hermano, tiene un nombre, y ese nombre es Cristo Jesús. Pero vamos a ver esas características, vamos a ver esas 6 características, mi amado hermano, que tenemos allí en Primera Timoteo, capítulo número 3, y esas constituyen, según la porción, el misterio de la piedad, de manera que usted y yo podamos confirmar al final que nuestra certidumbre tiene un firme cimiento. Que nuestra certidumbre tiene un firme cimiento. Hay personas que se autosugestionan para estar en paz. ¿Usted me entiende?
y usan de mecanismos y de artilugios y de filosofías humanas para hacerse entender a sí mismos y hacer entender a otros que todo está en calma. Cuando sabemos que el mundo y las personas que están en el mundo solamente pueden prometer paz, pero no pueden cumplir su promesa. Solamente Cristo nos da una paz que el mundo no conoce. El mundo solamente puede imaginarse, pero que el mundo no puede cumplir. A través de estas 6 características que definen el misterio de la piedad, yo creo que nosotros podemos en esta mañana entender cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas de cara a algo que parece misterioso. El 2021 parece misterioso. Pero si nosotros nos aferramos a la persona de Cristo, el verdadero misterio de la piedad revelado en nuestros corazones, creo que tendremos razones más que suficientes para enfrentar el nuevo año con certidumbre, con decisión, sobre todas las cosas, siendo un testimonio delante de los hombres acerca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas por medio de Cristo. Porque mire, mi hermano, no hay cosa más terrible, más triste, que una persona que se llame a sí mismo cristiano y hoy o en medio de cualquier otra aflicción, no digamos la de este año, se suma en un abatimiento y en una actitud de agonía y de un ánimo sombrío que no le permita ni siquiera continuar sirviendo al Señor que le llamó de las tinieblas a la luz. Por eso, mi amado hermano, nuestro firme propósito, que en esta mañana nosotros podamos salir edificados al entender estas seis evidencias, estas 6 pistas particulares del misterio de la piedad. Primera, ¿qué vemos allí? En 1 Timoteo 3:16, dice la palabra de Dios que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad y comienza a definirlo. ¿Cómo lo define? Dios fue manifestado en carne, dice la palabra de Dios. Dios fue manifestado en carne. Más de 7 siglos antes de la manifestación del Señor Jesucristo, como un niño nacido de una virgen, ya había sido anunciado ese nacimiento, ya había sido anunciado ese acontecimiento particular con toda la exactitud genealógica, geográfica, circunstancial, que usted pueda imaginarse, todas esas características que retrataban, que dibujaban a la perfección el advenimiento, la encarnación del Verbo de Dios, fue profetizado cerca de 7 siglos antes de que ocurriera. Y por más de un profeta, mi hermano. Mire cómo lo dice Isaías, capítulo 7, verso 14, una porción conocida, que ya hemos leído y que ya hemos estudiado. Dice la palabra de Dios aquí, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel. El aviso, el anuncio, mi amado hermano, del advenimiento del Mesías que había sido anunciado desde la fundación del mundo. Que había sido anunciado desde la fundación del mundo, literalmente hablando. Dios prometió al Mesías en el huerto del Edén. Posterior a la caída, Dios prometió al Mesías. Dios prometió un redentor. Pondré enemistad entre tu simiente, serpiente, y la simiente de la mujer. Ella, la simiente de la mujer, te pisará en la cabeza, pero tú le herirás en el calcañar, dice la promesa del Redentor.
ratificada a través de todo el Antiguo Testamento. Y cerca de 700 años antes, profetizada de la manera que hemos leído en Isaías capítulo 7. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un niño, y llamará su nombre Emmanuel. Pero mire cómo dice el profeta, el mismo profeta, en el capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre como admirable, consejero. ¿Cómo se llamará también? Dios fuerte, Padre eterno se llamará su nombre, mi amado. Padre eterno, Dios fuerte, Padre eterno. Yo no sé cuántos padres eternos hay en la Biblia. Pero este niño que iba a ser nacido será llamado Padre eterno. Príncipe de paz, dice la palabra de Dios. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y no solamente Isaías, el profeta Miqueas en el capítulo 5 dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Llamado el anuncio de la encarnación del verbo de Dios, que era Dios, que estaba con Dios desde el principio, fue hecha desde 700 años antes, por medio de los profetas. Y déjeme decirle, mi amado hermano, más que esa realidad que nosotros vemos en la palabra de Dios, que más de un profeta haya anunciado la encarnación del Hijo de Dios, del Mesías que había sido anunciado antes, que haya reiterado, que haya ratificado y que hayan provisto la cantidad de señales que fueron provistas. Localidad donde había de nacer ese niño, de quién había de nacer ese niño, de qué linaje había de nacer ese niño. Al margen de todo esto, mi hermano, déjeme decirle, ninguna de estas profecías tuviera sentido alguno si nosotros no encontráramos en la palabra de Dios una palabra profética como la que encontramos en Ezequiel capítulo 34, donde Dios mismo, Jehová, Dios de los ejércitos, él mismo, hablando de su persona, nos declarara que él vendría a buscar a los suyos. Ezequiel capítulo 34, verso 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo. ¿Quién? Yo mismo, dice la porción. ¿Usted está leyendo conmigo, mi hermano? Lea conmigo, por favor. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo. ¿Quién? Yo mismo. Yo mismo. Dios en todo el peso de su palabra no quería dejar lugar a duda alguna. Cuando él declaraba esta porción a través del profeta Ezequiel, le digo yo, pero no yo otro, no, yo mismo. He aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas. ¿Y qué hará? Y las reconoceré. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esa iniciativa soberana de Dios de venir él a buscarnos y reconocernos. Usted sabe lo que significa reconocer a un muchacho, ¿verdad que sí? ¿Usted sabe lo que significa eso? Yo lo reconozco, ese hijo mío. Yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Mi amado hermano,
Jehová, Dios de los cielos, había prometido él de su boca por medio del profeta que él y no otro, él mismo vendría. Por tanto, nosotros entendemos que esta pista particular, Dios manifestado en carne, tiene un firme cimiento en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, en la ley y en los profetas. Habiendo sido profetizado, el Mesías anunciado en el tiempo propicio dio la luz de este mundo. ¿Amén? La luz de este mundo vino a nosotros, como dice su palabra. Cierto es que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pero la iniciativa de Dios es inquebrantable. Y él había prometido que había de venir y vino en medio nuestro. El misterio de la piedad comienza entonces por esa declaración. Dios fue manifestado en carne. Mi hermano, yo lo he dicho otras veces, a nosotros debiera sernos suficiente esa única evidencia acerca del misterio de la piedad. Dios es un Dios de gracia y un Dios de abundante gracia. Él nos da 5 evidencias más acerca del misterio de la piedad. Pero el hecho de que Él mismo haya declarado que vendría a reconocer a los suyos y los reconocería, y aquellos de los de la fe, aquellos que depositaran su fe en la persona del Hijo, aquellos que vinieran en arrepentimiento y en esa fe, siendo ambas provistas por la gracia soberana de nuestro Dios para que podamos tener un encuentro con Él por medio de Cristo, aquellos serían llamados hijos de Dios. El Dios de los cielos tuvo esa iniciativa, mi amado hermano, de manera que es suficiente, sería suficiente para nosotros esa pista maravillosa acerca del misterio de la piedad. Pero Pablo sigue escribiendo y nos da pistas adicionales, de manera particular en esta porción, en esta mañana. La palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesucristo no solamente fue manifestado en carne, sino que la próxima pista nos dice que Él fue justificado en espíritu. Fue justificado en el espíritu, ¿sí o no? Eso es lo que usted ve allí. Fue manifestado en carne y fue justificado en el espíritu. Fue justificado. Fue validado. Esto es lo que quiere decir esta expresión. Fue justificado en el Espíritu, fue confirmado por el Espíritu de Dios, fue validado, fue certificado por el Espíritu de Dios. Su advenimiento y su presencia en medio nuestro no fue fortuita. Esto es lo que quiere decir esa expresión. ¿Usted lo está entendiendo? ¿Usted lo está entendiendo eso? No fue fortuita su presencia en medio nuestro. No fue casual. Fue confirmada la necesidad, la urgencia de que en el cumplimiento de los tiempos el Señor Jesucristo se manifestara. Todo ello fue confirmado por el Espíritu de Dios. Fue confirmado por el Espíritu Santo. Fue justificado el Señor Jesucristo. El misterio de la piedad, Dios encarnado, Dios manifestado en carne, fue confirmado por el Espíritu de Dios. Esa manifestación en forma de siervo, adoptando el cuerpo que le fue preparado al verbo de Dios. Yo no sé si usted entiende esto, pero yo quiero explicárselo rápidamente. Usted y yo siempre vamos y terminamos allí por lo glorioso de esa revelación de su palabra en Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Pero a ese verbo, mi amado hermano, Dios soberanamente le preparó un cuerpo. ¿Usted entiende eso? Dios le preparó un cuerpo. Esto no fue tampoco esto fue fortuito. Tampoco esto fue casual. Dios le preparó un cuerpo, dice la palabra de Dios. En Hebreos 10:5 nosotros leemos, por lo cual,
entrando en el mundo, el verbo de Dios dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Para qué, mi amado hermano? Para que Él fuese ese sacrificio y ofrenda viva, suficiente, el Cordero de Dios, que era capaz y sigue siendo capaz de quitar el pecado del mundo. Y sigue diciendo, Hebreos 16, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, pero la cruz de Cristo agradó a los oídos. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito acerca de mí. El verbo de Dios tenía un cuerpo preparado. Y el misterio de la piedad comienza por la declaración de esa manifestación en carne, pero también continúa por esa justificación, esa validación, esa confirmación en el Espíritu, para que entendiésemos que había un propósito superior a la simple manifestación tangible de la persona de Cristo, a la simple manifestación tangible de un hombre de Nazaret, del cual no podía casi decirse nada en términos físicos. ¿Quién es este? Sin parecer para que le deseemos. ¿No dice así la profecía? Para que fuera más que esto, Cristo fue validado en espíritu, fue confirmado en espíritu, fue justificado en espíritu. Eso dice la Biblia. Esa manifestación en carne, mi amado hermano, no careció de respaldo. Todo el poder, toda la sabiduría, toda la autoridad, todas las señales y portentos de Jesús fueron hechos en el poder del Espíritu Santo. Fueron realizadas, fueron llevadas a cabo en el poder del Espíritu Santo. No de manera aislada o divorciada de la acción del Espíritu. La deidad, mi amado hermano, nunca perdió su triunidad. ¿Usted me está entendiendo lo que quiero decir? La deidad nunca perdió su triunidad. A lo mejor será materia de otro momento en el que nosotros analicemos esto que yo acabo de decir a la luz de la cruz. Pastor, ¿y qué pasó en la cruz? Cuando en Cristo fue cargado el pecado de todos. Si Dios no tiene parte con el pecado, ¿qué pasó ahí con la unión hipostática que había allí en la persona de Jesús? Hombre, Dios, ¿qué pasó ahí? Lo vamos a analizar en esta mañana, mi amado hermano, no es tema de nuestro sermón. Pero yo sí le digo, la deidad nunca perdió su triunidad. La esencia de la deidad nunca fue disuelta. Nunca fue disuelta. El Espíritu justificó, validó, confirmó al Hijo a causa de la unidad que el Espíritu tenía con él. ¿Amén? Porque Dios es uno en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Además de esto, mi amado hermano, 2 Corintios, capítulo 3, verso 17, nos lo dice claro, búsquelo conmigo. 2 Corintios, capítulo 3, verso 17. ¿Qué dice la palabra de Dios allí? 2 Corintios 3, 17. ¿Podemos leerlo? ¿Podemos leerlo? 2 Corintios 3, 17. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Y donde está el Espíritu del Señor? ¿Qué hay? Libertad, mi amado hermano. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad, pero el Señor es el Espíritu. De manera que no es osado, no es complejo, no es una cosa difícil de entender. El Espíritu se haya dispuesto a confirmar al Hijo, porque el Señor es el Espíritu. Amén. Es parte de la esencia de nuestro Dios triúnica. Todo el poder, mi amado hermano, y todo el despliegue de
de los portentos y señales de nuestro Señor Jesucristo fueron hechos de esa manera, en el poder del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo jugó el papel que debía jugar, respaldando y justificando al Hijo por causa de la deidad que le unía con Cristo Jesús. Hermano, por eso que nosotros sabemos que Jesús no fue solo un místico elevado espiritualmente, oriental, de esos que han surgido y que se han llamado a sí mismos maestros espirituales a través de la historia. Póngale el nombre que usted quiera, yo no voy a hacerlo ahora. Pero desde Hare Hare hasta los nombres que usted quiera encontrar por ahí en esa ruta, usted va a encontrar muchos llamados maestros espirituales que llegaron, yo no sé a qué lugar que le llaman Nirvana, yo no sé qué cosa. Solamente Jesús de Nazaret se llamó a sí mismo el Hijo de Dios. Y se hizo uno con Dios. No dijo el Señor, yo y el Padre, uno somos. ¿No dijo eso el Señor Jesucristo? Y óigame que el Señor Jesucristo, usted y yo tenemos que entender y leer entre líneas las declaraciones de la palabra de Dios en estos aspectos particulares. Me encanta cuando la palabra de Dios irrespeta la gramática. El Señor Jesucristo no dijo el Padre y yo uno somos. El Señor Jesucristo dijo yo y el Padre uno somos. ¿Amén? De manera que el Señor Jesucristo fue justificado, mi amado hermano, en espíritu. Juan 1, capítulo 1, verso 33, dice la palabra de Dios. Y yo no le conocía, hablando Juan el Bautista acerca de Cristo, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y ustedes saben lo que ocurrió luego que el Señor Jesucristo se bautizó. Dice la palabra de Dios que fueron abiertos los cielos y que de allí llegó una voz, fue escuchada, fue oída una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. A él oíd. Yo no sé, pero si yo temo a Dios y desde los cielos se oye una voz que dice, este es mi Hijo amado, a él oí. Yo no sé, pero yo no entiendo cómo yo puedo pretender violentar esa instrucción y decir, no, señor, es a ti que yo te voy a oír. Es a ti. Ese no, ese es un profeta. Yo te voy a oír a ti. Si nosotros somos conscientes de la verdad bíblica, nosotros debiéramos entender la necesidad de honrar el nombre de Cristo por encima de todas las cosas, mi amado hermano. Porque al Señor Jesucristo le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Sobre todo nombre. E incluso ese aspecto es parte de las evidencias del misterio de la piedad. Vamos a ver dentro de un minuto. Pero mira lo que dice la porción, que yo sé que usted también conoce, en Lucas 4, el Señor Jesucristo, antes de leer todas aquellas manifestaciones que luego él desplegó en medio de su ministerio, dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido. Entonces, mi hermano, podemos entender el ministerio, que el advenimiento y el ministerio del Señor Jesucristo fue justificado en el Espíritu. Amén. Pero ¿qué más dice la palabra de Dios? Visto de los ángeles, ¿sí o no? Usted lo lee ahí conmigo. Vamos por la tercera evidencia. Queremos ver las 6 evidencias. Vistos de los ángeles, dice la palabra de Dios. En esa porción.
déjeme decirle, en su calidad divina del Señor Jesucristo, a esto me refiero, no puede extrañarnos, no puede extrañarnos que los ángeles hayan estado apercibidos de la persona del Hijo antes de su manifestación. ¿Usted me está entendiendo lo que yo digo con eso? En su naturaleza divina, en la naturaleza divina del Hijo, o tenemos que volver a Juan 1:1. En el principio era el verbo. ¿Y dónde estaba el verbo? ¿Dónde estaba el verbo? Con Dios. Entonces, en ese contexto de la naturaleza divina del Señor Jesucristo, del verbo de Dios, no puede extrañarnos que los ángeles estuvieran apercibidos de él. ¿Sí o no? ¿Me entienden lo que quiero decir con eso? Los ángeles tenían un conocimiento de la persona del Hijo antes de que él tomara cuerpo, antes de que el verbo de Dios se encarnara. De manera que esto, el visto de los ángeles, no solamente aborda ese aspecto, sino que aborda al menos dos aspectos más que yo quiero compartir con ustedes en este momento, de manera particular, con respecto a la evidencia, óigame, no solamente histórica, pero también profética, acerca de que Cristo Jesús fue visto de los ángeles, fue visto de los ángeles. En primer lugar, esa declaración se refiere al testimonio visual del Mesías encarnado. Los ángeles, mi amado hermano, recibieron testimonio visual del Mesías encarnado. Las huestes celestiales estaban allí en las planicies de Belén aquella noche cuando informaron a los pastores que había nacido un niño en la ciudad de David. ¿Sí o no? ¿No estaban allí los ángeles? Las huestes celestiales, no digo yo ya el ángel que anunció a María y a José acerca del nacimiento del niño, porque no había nacido. Pero cuando los ángeles se manifestaron en aquella gloriosa declaración de exaltación del nombre y del propósito de Dios para haber manifestado a ese niño, le dijeron, gloria a Dios en las alturas. ¿Usted se acuerda de eso? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad para con nosotros. Miren, no eran 2 o 3 gatos de ángeles, eran huestes celestiales de ángeles que estaban allí adorando. Los ángeles vieron el advenimiento del Mesías anunciado, lo vieron como un bebé, ¿sí o no? ¿Usted me puede entender? Lo vieron, ya había nacido, gloria a Dios, ya había nacido. Pero también nos narra la palabra de Dios que los ángeles le servían a Cristo en aquella jornada de 40 días y 40 noches que él estuvo en el desierto. ¿Usted se acuerda de esa jornada en la cual el Señor Jesucristo fue tentado por Satanás? ¿Se acuerda? Dice la palabra de Dios que una vez ido Satanás, entonces vinieron ángeles y le servían, dice la Biblia. Los ángeles vieron al Cristo. Un testimonio visual. Mi hermano, hay una evidencia histórica que descansa en el testimonio de los ángeles. Los ángeles vieron, fue visto de los ángeles. Pero también la Biblia dice, no solamente al inicio de su vida, no solamente al inicio de su ministerio, sino que también al final de su vida aquí en la tierra. Cuando el Señor estaba en el Getsemaní, en su agonía, dice la palabra de Dios, dice Lucas, que entonces vino un ángel se le manifestó y le consolaba. ¿Ah? Está allí en Lucas capítulo 22, verso 43. Dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Los ángeles vieron a Cristo. No solamente que lo vieron allá, en el contexto y en la atmósfera celestial, cargado de gloria. No, lo vieron aquí. Los ángeles vieron a Cristo. El Dios encarnado, justificado en el Espíritu, fue visto de los ángeles. Y esas son evidencias poderosas.
Esas son evidencias poderosas. En segundo lugar, mi hermano, pero más importante aún todavía, el testimonio visual de los ángeles. Es el testimonio profético sobre el cumplimiento de la promesa del Mesías. Es el testimonio profético sobre el cumplimiento de la promesa del Mesías. Usted me dirá, ¿y qué tienen que ver los ángeles con eso, pastor? Vaya conmigo a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. El apóstol Pablo allí escribe a los Gálatas que los ángeles estuvieron presentes cuando la ley fue dada a ese mediador que fue Moisés en aquel momento. Lea conmigo Gálatas 3:19. Dice la palabra de Dios allí. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida, dice la palabra de Dios allí, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese, ¿quién? La simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces, mi hermano, los ángeles pudieron certificar el cumplimiento de la promesa de un redentor que implicaba el advenimiento de la ley hasta que se cumpliera esa promesa. Los ángeles estaban ahí. No solamente tuvieron un testimonio visual, sino que los ángeles son testigos de que la promesa fue cumplida. Los ángeles fueron testigos de que la promesa fue cumplida, mi amado hermano, porque los ángeles vieron a Cristo. El Dios encarnado, justificado en el Espíritu, fue visto de los ángeles para más de una razón. Para un testimonio visual histórico y para un testimonio profético. Si tú estás escuchándonos en este momento, a lo mejor a ti te falta ver a Cristo. A lo mejor a ti te falta el testimonio que los ángeles recibieron acerca del Cristo, acerca del Salvador. Y lo que nosotros predicamos en esta mañana es justamente para que tú puedas ver al Hijo y viéndole puedas creer en Él y puedas tener vida eterna. El Mesías fue visto de los ángeles. Y es necesario, mi amado hermano, que así sea, que tú también le veas. No solamente la iglesia de Cristo podamos continuar con nuestros ojos puestos, ¿dónde? En Cristo Jesús, ¿sí o no? ¿O no seguiremos caminando mirando al invisible? ¿No seguiremos caminando mirando a Cristo? No solamente Cristo debe ser visto por su iglesia, sino que también Cristo debe ser visto por el pecador, para que, como dice la palabra de Dios, viéndole, puedan creer en Él. Cristo fue visto de los ángeles, mi amado hermano. El misterio de la piedad incluye que los ángeles tuvieron testimonio de Cristo. Y tú también necesitas verlo. Y yo también necesito continuar con mis ojos puestos en Cristo. Y déjeme decirle, lo digo de esta manera porque la evidencia que sigue es la evidencia más práctica de todas las evidencias del misterio de la piedad y tiene que ver con ver a Cristo Jesús. Tiene que ver con ver al Hijo. ¿Cuál es esa evidencia que sigue? ¿Cuál es esa pista que sigue? Predicado ¿a quiénes? A los gentiles. Predicado a los gentiles. Y los gentiles somos usted y yo, mi hermano. Aquellos que no éramos pueblo, que no éramos del linaje de Israel. Usted y yo somos esos gentiles que hemos sido colocados en la posición privilegiada de ser injertados a la vid verdadera, de ser injertados, no siendo rama de la vid, fuimos injertados. ¿Sí? Y hoy por medio de la fe en Cristo podemos decir que somos hijos de Dios. Amén.
por medio de la fe, sin que hayamos sido del linaje de Abraham, por medio de la fe, digo, ya yo no voy a hacerlo, yo lo he hecho muchas veces, yo sé que aquí no hay ningún judío, pero uno siempre pregunta, levanta la mano, ¿quién es judío aquí? Pero aquí no hay ningún judío. Pero fue predicado a nosotros. El evangelio, el misterio de la piedad fue predicado a nosotros. Ese Dios encarnado, justificado en el Espíritu y visto por los ángeles, fue predicado a nosotros. La predicación a los gentiles es, entre todas las evidencias, la más práctica dentro del misterio de la piedad. Ella nos dice que el acontecimiento de la historia de la existencia humana que tiene que ver con nuestro Creador interviniendo en ella no se limita a una portentosa historia de redención del pasado. No. También incluye y se extiende hasta la continua predicación, hasta nuestros días, el evangelio transformador de la persona de Cristo. ¿Amén? Porque el evangelio sigue siendo predicado ¿a quiénes? A los gentiles. El evangelio sigue y debe seguir siendo predicado a los gentiles. Es por esta causa, mi amado hermano, que nosotros entendemos que la evidencia del misterio de la piedad no se limita a la manifestación histórica de la persona de Cristo. El misterio de la piedad sigue siendo revelado a nuestros corazones. El misterio de la piedad, por medio de la predicación del Evangelio de Cristo, tiene necesariamente, y debiera ser para vergüenza nuestra, que sea dicho, cuando el mundo todavía no conozca de Cristo Jesús. ¿O no dice esto la palabra de Dios? Que es para vergüenza nuestra que el mundo no conoce a Cristo todavía. ¿Se me está entendiendo lo que yo estoy diciendo? Es para vergüenza suya y mía que el mundo no conoce a Cristo. Porque Él tiene que ser predicado a los gentiles. Eso es lo que dice la palabra de Dios aquí, en esta evidencia particular con la cual estamos terminando. Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Usted sabe eso, sí? Tanto que andan por ahí joseando un puesto en un ministerio, en este nuevo gobierno. Yo no sé cuál es su problema con respecto a eso, pero yo sí sé que yo tengo un ministerio. Amén. Y usted tiene un ministerio también. Ah, que no es el pastoral, ese no es un problema. Pero usted tiene el mismo ministerio que yo tengo, de hablar como si Dios hablase por medio de usted y usted decirle a los inconversos reconciliados. Ese es el ministerio que usted tiene. ¿Usted sabía eso? 2 Corintios 5. Vamos a leerlo, vamos allá. 2 Corintios 5. Dice la palabra de Dios. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Oye, mi hermano, yo no sé si tú te has detenido a entender la profundidad de ese ministerio. Ese ministerio es que Dios no estaba tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, mi amado hermano, nosotros somos embajadores, dice la Biblia. En nombre de Cristo, y como si Dios rogase por medio de nosotros, nosotros rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Esa es la predicación del Evangelio, de la cual no nos avergonzamos, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Sí o no? Esa es la predicación del Evangelio. Y ese mismo Evangelio, que es poder de Dios, lo es también para fe.
lo es también para fe, no solamente por fe. La justicia de Dios no solamente se revela por fe, sino que también se revela para fe. Vaya conmigo ahí a Romanos 1. Romanos 1, y eso nos da pie a la penúltima evidencia del misterio de la piedad. Creído en el mundo. ¿Cuál es esa credulidad si no es la fe que Dios nos da para que la depositemos en la persona de Cristo? Dice la palabra de Dios en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Para fe. Yo no sé si usted me entiende, mi amado hermano, pero hay una estrechísima vinculación entre Romanos 1:17 y Romanos 10:17. Porque Romanos 10:17 dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. Y Romanos 1:17 dice que la fe viene por la predicación del evangelio, que es la que usted y yo oímos. ¿Cierto? No es de otra manera, mi hermano. No es de otra manera. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y comienza Pablo y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír, ¿por qué es? Por la palabra de Dios, mi amado hermano. Aún el oír es por la palabra de Dios. Aún el oír es por la palabra de Dios, porque ella fue enviada con ese propósito, para abrir nuestros oídos, para abrir nuestros corazones, para que podamos oír acerca de Cristo, y habiendo oído y creído en Él, habiendo visto al Cristo de la cruz, podamos tener salvación. Eso es lo que la palabra también dice de ella misma. Dice en Isaías 55, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que la envié. Pastor, entonces usted quiere decir que todo el mundo es salvo o va a ser salvo cuando oiga la predicación de la palabra. Déjeme decirle, ojalá yo. Y eso no quiere decir que la palabra haya fallado. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque la palabra de Dios también ha sido enviada para juicio. Amén. No solamente para salvación. Y hay aquellos que han endurecido su corazón con respecto al pecado. Y cuando oyen la palabra, mire, no les anima a conocer de Cristo, sino que les anima al rechazo. Y la palabra misma se convierte en una razón para el rechazo, o en una razón para continuar en su pecado, para continuar en su condenación. Dígame usted si no es así. Hay personas que usted va y le predica y le dice, no, vete de ahí, que no quiero oír nada, no quiero oír eso. Tú tienes algo para mí ahí, si no, vete de ahí. La palabra prosperará para todo aquello en lo que fue enviado. Y ella juzgará en el día postrero, pero ella también nos muestra a Cristo Jesús para salvación. Amén. Esa es la realidad de la palabra de Dios. Finalmente, mi hermano, ¿qué dice? Y con esto terminamos. ¿Qué dice? Recibido arriba en gloria. El Señor Jesucristo representa, el Señor Jesucristo es ese Dios encarnado, justificado,
en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, ¿sí o no? Pero también recibido arriba en gloria. Por eso usted me oyó decir al final que todo apunta de nuevo a la gloria de nuestro Dios. Al final del desarrollo del plan redentor de Dios, todo apunta de nuevo a su gloria. Dios encarnado en la persona del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del trono de la deidad. Y no solo fue recibido en la gloria, sino que fue recibido en gloria. ¿Usted me entiende lo que yo quiero decir con eso? El Señor Jesucristo se manifestó en humillación, pero fue recibido en gloria. ¿Okay? Y en esa misma gloria el Señor Jesucristo volverá. El Señor Jesucristo volverá. Dice la Biblia, venciendo y para vencer. El Señor Jesucristo volverá en la manifestación de toda su gloria, dice la palabra de Dios. Ese Mesías particular que fue exaltado hasta lo sumo, y estoy literalmente haciendo referencia a Filipenses capítulo 2, versos 9 y 11. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mi hermano, si eso no nos da una señal de la gloria con la cual Cristo fue preparado para ser recibido en los cielos, entonces nosotros no entendemos lo que dice la palabra de Dios cuando dice fue recibido en gloria. No solamente fue recibido en la gloria, sino que fue recibido en toda la plenitud de la gloria que le pertenece a Cristo. Cuando hoy nosotros decimos que la gloria de Cristo se manifestará tiempo futuro, hablamos de su manifestación, no hablamos de su existencia. La gloria de Cristo es un atributo hoy en la persona de Cristo Jesús. Hoy el Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios. ¿Amén? Y por esa causa, mi amado hermano, los serafines, cuya labor es rodear el trono de Dios y exaltar su grandeza, no lo han dejado de hacer porque Cristo se sentó a la diestra. ¿No entiende lo que yo quiero decir? Cristo está recibiendo la gloria en este momento, porque a Él le pertenece. Pero nosotros sabemos que un día se manifestará, un día la veremos nuevamente. Y la palabra de Dios dice que nuestra gloria, que hoy no es, un día se verá junto con la de Cristo. Usted y yo tenemos una gloria. ¿Ven? Y un día se manifestará. Anhélela, mi hermano, anhélela. Anhele esa gloria que a usted y a mí se nos ha conferido por Cristo, porque un día se manifestará. Mi hermano, si usted ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, usted es absolutamente libre de toda incertidumbre generada por el misterioso 2021. Ese año está a pocos días de comenzar y que nosotros no sabemos cómo vendrá. Pero Dios ha revelado un gran, poderoso, eficaz, eterno misterio a nuestras vidas. Y como ha sido revelado, ya deja de ser un misterio para nosotros. Cristo Jesús. Por Él, nosotros hemos venido a ser lo que somos. Y en busca de su gloria, nosotros tenemos que seguir caminando hasta el día de Cristo. ¿Amén? Y si usted me está escuchando y aún no ha tomado una decisión por Cristo en su vida, déjeme decirle que hoy puede ser ese día de salvación. Si usted me está escuchando y aún no ha tomado una decisión por Cristo, yo puedo entender que usted esté lleno de incertidumbre de cara al 2021. O como también pudiera entender que usted haya abrazado la filosofía del comamos y dormamos, comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Qué me está entendiendo? La filosofía de aquel para el cual no hay nada.
y no importa lo que venga. Déjeme decirle una cosa. Nuestro Dios reveló a la persona de Cristo para salvación. Nuestro Dios no reveló a la persona de Cristo para condenación. El Señor Jesucristo vino a rescatar lo que se había perdido. La manera en como tú y yo podemos dar evidencias de que somos parte del pueblo de Dios, de que somos hijos de Dios, es cuando venimos humillados en nuestros corazones, arrepentidos a los pies de Cristo Jesús, y le creemos en nuestro corazón y le confesamos con nuestra boca. De manera que hoy, este día, puede ser un día de salvación para ti. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque en esta mañana hemos sido confrontados con verdades demasiado poderosas como para ser pasadas por alto. Oh, Señor, hay un gran misterio y una gran realidad que fue develada delante nuestro, delante de nuestro entendimiento, y esa verdad es la persona de Cristo. Es suficiente, oh Señor, para yo recibir el 2020. Cristo Jesús es suficiente para yo recibir el 2021. Tu pueblo, oh Dios del cielo, clama a ti en esta mañana para que tú puedas tener misericordia de nosotros y nos des un espíritu, oh Señor, renovado. Ese espíritu que nos diste, ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio, lo renueves, oh Señor, con tu palabra en esta mañana. Esa es nuestra oración. Y si hay alguna persona que nos está escuchando que no tiene a Cristo Jesús aún como Salvador en su vida, es nuestra oración que tú puedas traerle a los pies de la cruz. Dale el arrepentimiento que nos diste una vez. Dale la gracia, oh Señor, para que Cristo sea revelado en sus corazones. Dale la fe que solamente tú puedes dar para salvación. Que pueda hoy cumplirse, oh Dios del cielo, que por la predicación del Evangelio, tu justicia sea manifiesta a algún corazón de los que nos esté escuchando en esta mañana. Por fe y para fe.